Vamos directo al grano. Hoy tenemos entre manos un análisis fascinante basado en la académica boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Vamos a explorar un concepto súper interesante: cómo el Estado maneja la descolonización usando a Bolivia como nuestro caso de estudio. Ojo, que la idea aquí es mirar mucho más allá de lo que dicen los bonitos discursos oficiales y ver de verdad cómo funcionan las estructuras de poder. Así que, arranquemos. Para que tengan una idea de la ruta que vamos a tomar, es bastante sencilla. Primero, repasaremos un poco de la historia colonial boliviana. Luego, nos meteremos de lleno en lo que llamaremos el espejismo multicultural y la ventriloquía estatal. Ya verán a qué me refiero con eso. Es un concepto buenísimo. Después, armaremos un pequeño manual de reflexión. Y por último, evaluaremos las acciones y el impacto real en las comunidades. Corto y al pie. Entramos a la primera parte, la historia colonial boliviana, pasando de la revolución a la reforma. A ver, para entender el presente siempre hay que mirar al pasado, ¿verdad? El texto de Rivera Cusicanqui nos marca 4 momentos clave que funcionaron como, digamos, intentos gigantescos de redefinir el país. Empezamos en 1952 con la Revolución Nacional. De ahí saltamos a 1994 con la Ley de Participación Popular. Luego vienen años muy intensos, del 2000 al 2005, con fuertes rebeliones indígenas. Y finalmente, aterrizamos en 2009, con la promulgación de la nueva Constitución. Cada uno de estos años representó un verdadero sismo político. Pero aquí viene lo interesante de la crítica. Según el análisis de nuestra fuente, esa gran revolución del 52, en realidad no buscaba liberar las identidades indígenas. Para nada. Lo que querían era asimilarlas. El Estado pretendía crear un país mestizo, algo completamente homogéneo. O sea, intentaron borrar de un plumazo todas esas particularidades culturales tan ricas para meter a todo el mundo literalmente en un mismo molde nacional. Y claro, esto nos lleva a pensar, cuando un Estado cambia de forma tan drástica, ¿qué pasa con el colonialismo interno? ¿De verdad desaparece o solo se pone un traje nuevo? Es decir, al cambiar las leyes en el papel, ¿realmente se rompen esas cadenas de poder o simplemente las escondemos debajo de la alfombra institucional? Pasamos a la sección 2, el espejismo multicultural, o cómo se cooptó el discurso indígena. Llegamos a las reformas de 1994, y la crítica aquí es dura. Se argumenta que estas políticas crearon un multiculturalismo de pura fachada, un verdadero espejismo. Básicamente, se invitó a un grupito de élites indígenas a formar parte del gobierno. Les dieron un par de cargos, algo de visibilidad y listo. Pero las enormes brechas económicas en los territorios rurales, esas se quedaron exactamente igual, intactas. Y luego, ¿qué pasó con esas rebeliones masivas entre el 2000 y el 2005? El Estado usó una táctica brillante, pero cuestionable: la inclusión como herramienta para apaciguar las cosas. Imagínense, invitan a los líderes más radicales a sentarse en la mesa del gobierno. Y claro, al hacerlos parte del sistema oficial, sus demandas más fuertes, esas que pedían autonomía real de los territorios, simplemente se diluyeron. Fue como echarle agua fría al fuego. Entonces tenemos que preguntarnos obligadamente cómo es que un levantamiento genuino que nace en las calles termina convertido en una reforma súper controlada desde arriba. Es fascinante y a la vez preocupante ver cómo las estructuras de poder absorben la protesta social para convertirla en algo manejable. Algo que, al final del día, no ponga en riesgo el status quo. Sección 3. Y esta es, por mucho, mi parte favorita de este análisis: la ventriloquía estatal. O, dicho de otra forma, hablar en nombre de los marginados. Imagínense literalmente un show de ventrílocuo. El Estado tiene al muñeco en sus manos, lo viste con ponchos, con símbolos tradicionales hermosos y mueve su boca. Al público le parece que son los pueblos originarios los que están hablando y tomando las decisiones de poder. Pero, un momento, la voz, el guión y los intereses económicos detrás de ese escenario siguen siendo 100% del Estado. Es una analogía poderosísima de Cusicanqui para explicar cómo el gobierno se adueña del discurso nativo mientras silencia por completo su verdadera autonomía. Una locura, ¿no? Para que quede súper claro, contrastemos dos conceptos. Por un lado tienes el discurso indígena oficial, lleno de símbolos, banderitas y rituales sagrados aprobados en los pasillos de los ministerios.
Pero por otro lado está la realidad del colonialismo interno. Y allá afuera, en los territorios, la historia es muy distinta. Siguen extrayendo recursos naturales a diestra y siniestra, y las comunidades de base, que son las que respiran el polvo y sufren el impacto en el agua, siguen igual de marginadas que siempre. Lo que nos obliga a plantearnos una pregunta incisiva. Cuando vemos a un gobierno utilizar un símbolo ancestral en televisión nacional, ¿quién está hablando de verdad? ¿Estamos viendo una descolonización auténtica o solo estamos presenciando al ventríloco en pleno acto? Vamos a la sección 4, un pequeño manual de reflexión decolonial para aprender a analizar estas estructuras por nosotros mismos. A ver, si queremos evaluar cualquier proceso político sin que nos vendan humo, necesitamos un método. Y aquí lo hemos destilado en 5 pasos súper prácticos. Primero, hay que reconocer ese colonialismo interno que sigue escondido. Segundo, dudar de cualquier multiculturalismo que huela a puro marketing decorativo. Tercero, detectar rápidamente cuando el Estado está jugando al ventríloco. Cuarto, seguir el rastro del dinero y ver quién controla realmente la extracción de recursos. Y quinto, comprobar si de verdad la gente tiene autonomía territorial para tomar sus propias decisiones. Aplicar este manual en la vida real significa deconstruir todo lo que nos dicen. No podemos quedarnos aplaudiendo un discurso político emotivo. Hay que ir a mirar detrás de la cortina. Tenemos que preguntarnos cosas como, bueno, ¿quién es el dueño real de la tierra hoy? ¿Quién decide qué pasa con los ríos y los bosques? Ahí, justo ahí, en las estructuras de poder material, es donde vive la verdad. Así que si las palabras se las lleva el viento, ¿con qué métricas reales podemos separar la verdadera descolonización de un simple discurso político de campaña? Al final, pareciera que la única regla de oro es medir el éxito por el grado de libertad económica y territorial que de verdad experimentan las comunidades todos los días. Llegamos a la última parte, la sección 5, acciones e impacto comunitario, o cómo operar más allá del control del Estado. El texto que estamos analizando no se queda solo en la queja. Propone un plan de acción urgente y clarísimo para las comunidades, resumido en 4 pasos. 1. Decirle no tajantemente a los intentos de cooptación del Estado. 2. Armar alianzas basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo, jamás en la subordinación. 3. Fortalecer a tope las redes de apoyo desde las mismas bases. Y 4. Defender la autonomía local y sus tierras contra viento y marea. Y para que vean que esto no es pura teoría académica flotando en las nubes, hablemos de un caso documentado, el Tipnis. Este es un territorio indígena y parque nacional en Bolivia. Escuchen esto. A pesar de tener una nueva constitución y un gobierno que se declaraba profundamente descolonizador, el Estado impulsó la construcción de una tremenda carretera atravesando toda esta reserva. Y adivinen qué, lo hicieron en contra de la voluntad de las comunidades locales. Todo para facilitar el comercio y el extractivismo. Es el choque frontal y doloroso entre el bonito discurso oficial y la cruda realidad en el terreno. Casos así nos demuestran que no estamos hablando de debates filosóficos aburridos. Estamos hablando de fuerzas inmensas que deciden si un ecosistema sobrevive o si una cultura entera desaparece. Enfrentar ese colonialismo interno es un esfuerzo gigante que requiere, irremediablemente, de una organización independiente trabajando por fuera de las agendas impuestas por los palacios de gobierno. A lo largo de este análisis, hemos descubierto que el primer paso para no dejarnos engañar es aprender a distinguir la voz genuina de los territorios de esa voz prefabricada del ventríloco estatal. Así que, para cerrar, les dejo esta reflexión, que es todo un reto para el futuro. ¿Cómo pueden las comunidades modernas lograr una descolonización de verdad y proteger su autonomía, sin caer de nuevo en la trampa de ese multiculturalismo de vitrina que patrocina el Estado? Piénsenlo. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Hasta la próxima.